En este segundo video, el cual se corresponde a la parte final siempre de la unidad 2, nos enfocaremos sobre los temas, los fines de la empresa y su dimensión ética. Y a su vez vamos a reflexionar, óigase bien reflexionar, sobre la dimensión ética de la actividad económica. Cómo funcionamos, los fines tradicionales de la empresa, los cuales son precisamente la producción de recursos, la producción del capital, y a su vez con la dimensión ética. Y a su vez, cómo explicar esa dimensión ética en la propia actividad económica. Será un análisis más reflexivo, por lo tanto, confrontaremos el discurso de lo que ustedes mismos van a apreciar en sus lecturas y de lo que hemos visto y discutido en el video anterior. Es importante recordar que la responsabilidad social empresarial, como lo dijimos, se basa en el impacto en la sociedad. ¿Cuáles son los efectos que la empresa genera en la sociedad y cómo ésta responde o encubre los mismos problemas, inclusive generados por ella misma? Importa tener claro o asimilar o concluir, que será una apreciación muy particular que cada quien llegará a su propia conclusión, si esta responsabilidad social de la empresa llega a configurar un equivalente de una extensión del alcance del derecho de propiedad. Veamos que para esto es necesario confrontar un aspecto muy importante. ¿Cuál es? El interés versus la moral y el desinterés. Por naturaleza, se esperaría que la moral y la ética en sí misma es desinteresada. Y esta es precisamente una de las grandes críticas que los pensadores realizan a la ética empresarial. Cuando esta disciplina empezó a ponerse en boga, normalmente se explicaba bajo el eslogan Mark Ética. Ustedes lo van a ver en la presentación que tengo por acá. El eslogan pretende cubrir ideas como la ética es eficiente, la ética vende, ser ético es rentable, y es equivalente a Mark Ética. Y si ustedes se fijan, se unen los dos términos, marketing y ética. Pero técnicamente se advierte que esta fusión es prácticamente imposible, porque la ética y el mercado no se corresponden en cuanto a sus finalidades propias. ¿Sí me van entendiendo? La motivación de la empresa, su finalidad por sí misma es lucrativa. El empresario tiene fines lucrativos, lo cual no está mal. O sea, es perfectamente válido. La empresa en sí misma es lucrativa, su razón de ser es generar riqueza. Por lo tanto, eso no representa ningún problema. El problema es cuando se pretende matizar o vincular los dos términos. La motivación de la ética o de la moral, por su parte, es desinteresada. Entonces, una crítica fundamental que se hace a los planteamientos de la ética empresarial es que las motivaciones son diametralmente distintas o, si es posible, excluyentes. Por ejemplo, cuando Kant, en la metafísica de las costumbres, pone de ejemplo el tema del interés o por qué las personas o por qué los sujetos cumplen sus deberes, precisamente el ejemplo que pone es el del comerciante avispado o comerciante avisado. Se trata de un sujeto, de un comerciante con una honradez intachable, pero como dice Kant, actúa conforme a la moral, actúa conforme a la ética y actúa conforme al deber, efectivamente, porque el comerciante en el ejercicio del comercio es intachable. ¿Y cuál es su deber? Ser honrado, y efectivamente sí que lo es. Por lo tanto, actúa conforme al deber, pero no por deber, sino que actúa conforme al deber, pero por interés. Porque de lo contrario, dicho comerciante es plenamente consciente que en la primer fullería descubierta le haría perder clientes y por consiguiente dinero. Y esa es una de las críticas
que se hace a la ética empresarial, se ve con duda el hecho de que la autogeneración de la ética o de la moral en la dinámica de la empresa sea autogenerada o automática, ¿verdad? Sino que puede aparecer en el desarrollo de las actividades empresariales, pero no será una autogeneración voluntaria o, digamos, con un interés social, sino que puede ser incluso provocada por el propio mercado y definitivamente de este modo interesada. Adentrándonos ya en uno de los términos importantes como lo es el funcionamiento del mercado, este indiscutiblemente funciona sobre la base de intereses de intercambio, de pretensiones, que por lo tanto la ética constituye un catálogo de deberes personales que no son comprendidos por el mercado. La dinámica del mercado, en esta, los individuos se comportan conforme al propio beneficio, no persiguen fines deseados por toda la sociedad. Los objetivos sociales más amplios, en todo caso, deben de ser regulados por un orden superior y conforme a la ley. No es posible pretender, conforme a las exigencias de la ética empresarial, aquellos intereses sociales que solo deberían de ser cubiertos por las leyes. Por ejemplo, en el tema de distribución justa de la riqueza mundial, debería de tratarse a través de los temas de impuestos, dicen los críticos. O el tema, por ejemplo, de los salarios justos, también deberían de ser reconocidos y regulados por la ley. Esperar que mediante una responsabilidad social empresarial o ética empresarial a mutuo propio o autogenerada, la empresa vaya a comportarse conforme a los estándares exigibles por la sociedad, es algo ilusorio, plantean los críticos. Ahora bien, hay que reconocer dos cuestiones o dos segmentos de aspectos que sí se han generado en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Hay un aspecto o un bloque plausible y un aspecto dudoso, de donde se generan las mayores críticas. Lo plausible es que definitivamente la responsabilidad social empresarial mejora la imagen pública de las empresas. Estas tienen un mayor cuidado en cómo generar negocios limpios, en cómo regular aspectos del mercado y cómo a lo mejor prevenir ciertos aspectos de corrupción. Y es una herramienta fundamental que ha mejorado la reputación empresarial, sobre todo de las empresas multinacionales. Lo dudoso o un aspecto que genera mayores críticas es el autocomponente regulatorio, el componente autorregulatorio, que lleva envuelto la responsabilidad social empresarial. Conforme a la responsabilidad social empresarial, se regulan ciertos aspectos en los códigos de ética, guías de buenas prácticas, que son de cierta utilidad definitivamente, pero que son autorregulatorios. Y una de las críticas que se le hace al respecto, lo que tiene por finalidad primordial, precisamente las empresas, es evitar que la ley regule ciertos aspectos que la empresa voluntariamente desea regular. A partir de aquí se genera una crisis de la ley o un paraderecho, terminología que en inglés se utiliza como soft law. Eso lo veremos en las siguientes clases, como por ejemplo la explicación o la regulación internacional más reconocida y que genera todas las vertientes de la responsabilidad social empresarial es el Pacto Mundial, y veremos cuáles son los componentes que contiene y cómo se confronta con ciertos aspectos que regula el Pacto Mundial, que es soft law. Ya veremos más adelante por qué es soft law, pero paralelamente a eso existe a través de los convenios algunas regulaciones que sí tienen fuerza obligatoria y que son convenios o pactos o convenciones que regulan temas medioambientales, temas de derechos humanos, que deben de ser exclusivas de regulación legal en estricto sentido, al ser obligatorio, pero que tratan de introducirse también en el Pacto Mundial, que es un soft law. Esta sería entonces la segunda crítica a la responsabilidad social empresarial, que deseo que ustedes conozcan y que no solo nos dediquemos a leer los códigos éticos o construir los elementos que contienen los códigos éticos.
Las mayores críticas que se hacen a la ética empresarial y a la responsabilidad social empresarial provienen de la estructura de la ética funcional del mercado. Es un planteamiento del filósofo Frank Heikelman, y este explica claramente cómo funciona el mercado y explica que precisamente el mercado funciona, o la ética de este mercado es funcional, sistémica, normativa. Sus valores son funcionales, abstractos, como por ejemplo el contrato, la propiedad privada, las normas de procedimiento, y van dinamizando el comportamiento del mercado, el cual es una construcción sistémica y abstracta que procura básicamente el buen funcionamiento del mercado. Esta ética funcional del mercado prácticamente se comporta automática. Sus componentes obvian los fines concretos y materiales de los seres humanos involucrados. Solo se ve a través del orden de los sistemas normativos, pero no se incluye o no se aprecia al ser humano individual ni en sociedad. Si nosotros hacemos un parangón, y ya adentrándonos también a las ideas de próximas clases, los derechos humanos son atributos de personas naturales, físicas, de carne y hueso, personas reales. Los derechos humanos, para la ética funcional del mercado, son vistos por estas instituciones privadas, es decir, por el contrato, por las normas de procedimiento del mercado y la propiedad privada, son vistos precisamente como unas disfunciones del mercado o distorsiones del mercado, porque los derechos humanos de las personas humanas no se pueden reclamar por el mercado. Difícilmente el mercado va a solucionar en el ámbito individual, social o de los problemas sociales esta situación. Los problemas o todo lo relacionado con el tema de derechos humanos solo pueden ser reclamados frente al Estado. Las empresas solo reconocen los derechos de unas personas ficticias, como son las personas jurídicas y particularmente las sociedades anónimas. Esta ética funcional del mercado ve como antítesis los derechos humanos. Es una ética funcional que oculta los valores propios del ser humano, arropa por el sistema social y normativo valores tan personales y tan humanos como la intersubjetividad, las relaciones interpersonales, la libertad, la conciencia, la responsabilidad, porque solo se enfoca a regular instituciones ficticias como los contratos, las personas jurídicas. Claro, si hay una respuesta de parte del Estado y de esta estructura, pero la manera en cómo funciona el Estado, dice el filósofo, se critica de esa manera. Esta ética funcional del mercado tiene una gran incidencia en la construcción de las ideologías sociales, de los sistemas y de las ideologías sociales. La ética funcional del mercado es tan sistémica que no puede medirse conforme a una ética personal, porque no casa. La ética personal, la ética clásica, solo es aplicable a las personas, pero no es posible, por ejemplo, exigir esta misma ética a las personas jurídicas, porque son una ficción, no son seres humanos naturales de carne y hueso, no están en el mismo nivel. La manera o la crítica a la ética funcional del mercado es una nueva propuesta que los filósofos modernos proponen, como lo es la ética de la vida. Trata de poner a la persona en el centro, e incluso también esto ha generado un cambio de comprensión del comportamiento también del Estado como persona jurídica, y humaniza incluso algunas actuaciones del Estado mismo. Esta ética de la vida es crítica de todo lo que ocurre en el mercado, crítica y a su vez criterial, es constructiva y trata de introducir todos aquellos elementos que las mismas normas, incluso las normas nacionales, constitucionales, también obvian de ciertos aspectos. Lo que se trata con esta ética de la vida es humanizar a la sociedad, hacer que las sociedades sean más conscientes y sepan un poco distinguir de las propuestas, de las estructuras sistémicas que muchas veces no están bien, y por esa razón es abierta y flexible.
Esta humanización de la sociedad demanda ciertos elementos. El primer aspecto es democratizar la sociedad. Una idea de democracia no tanto como un régimen político formal, sino que intente hacer posible la vida de todos, que trate de mezclar e incluir intereses diversos, claro, de las instituciones del mercado también, pero que priorice las necesidades naturales de las personas como seres humanos vivos y también priorice la vida de los más débiles a efectos de generar proyectos de vida buenos y en bien común. Esto incluye una sociedad civil fuerte y alternativa que sepa distinguirse de el Estado como tal y que pueda presentar aportes en cuanto a estas construcciones. Se demanda para esto la recuperación de la identidad de los pueblos. Esto es sumamente difícil y se plantea como una propuesta teórica utópica porque pues difícilmente podemos abstraernos de la globalización y descentrarnos o enmarcarlos en las identidades, pero sí se demanda rescatar las experiencias, la identidad cultural, apostarle a lo local, desarrollar la política más localizada y buscar el bien común, la lealtad a la cultura, al arte, a las relaciones de género, el papel de los jóvenes y de la niñez en las relaciones sociales, para que se vayan configurando y multiplicando en la cultura ciertos aspectos más locales. Además, esta ética de la vida incluye el papel importante de los migrantes, a efecto de importar ciertas prácticas y desarrollos que buscan estos en los países más desarrollados. Otro de los aspectos que corresponde en esta parte final de la unidad 2 es que se les ha encomendado que lean el artículo Apunte crítico sobre la responsabilidad social empresarial. Básicamente, ustedes intentarán responder a la pregunta: ¿debe haber algo más allá de los mandatos legales y de la racionalidad económica, de la ciencia económica, que dirija la actuación de los empresarios? Este artículo solo les daré en un par de láminas algunos aspectos importantes para que no se pierdan en la lectura. Toma mucho de los postulados de Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, quien se basa en el principio supremo de la moral, así como también de Adam Smith en la riqueza de las naciones. Básicamente, la guía rectora del artículo es concebir la ética empresarial como una fuente de beneficios privados, o sea, interesadamente, y evaluar si esto no presenta algunas críticas, si este postulado no presenta algunas críticas, en el sentido de que lo ideal es justificar la existencia de una ética empresarial, pero vista como una herramienta de gestión mediante la cual, con la prudencia, se puede exigir la justicia y el comportamiento justo de ciertas acciones de las empresas, sobre todo de las multinacionales. Esto tomando como punto de partida, como lo vimos en algunas ideas preliminares del video de hoy, que el mercado siempre, y eso es innegable, funciona conforme al juego de intereses, intercambio de prestaciones que se derivan de comportamientos no necesariamente generosos o caritativos hacia la sociedad. En ese sentido, la responsabilidad social empresarial, que también lo iremos estudiando poco a poco en las próximas sesiones, tiene un alto componente autorregulatorio, crea, como lo dijimos, un paraderecho, en terminología inglesa, un soft law, y va creando este tipo de regulaciones que en muchas ocasiones la hace muchísimo más fuerte que el mismo derecho como tal, ¿verdad? El derecho obligatorio con fuerza vinculante lo hace muchísimas veces con mayor fuerza y permite que se obvien y que no lleguen al conocimiento estatal cierto tipo de irregularidades que puede presentar el comportamiento de las empresas. Eso lo van a advertir en su lectura y también lo iremos viendo durante el transcurso de las clases ya en la práctica. La idea es confrontar si es posible compensar los fines de la empresa tradicional.
que si recordamos, ya lo hemos dicho en láminas anteriores, la empresa tradicional tiene por naturaleza un conjunto organizado de factores de producción dedicados exclusivamente a la producción de bienes y servicios a cambio de un beneficio. Se dice que la empresa, por lo tanto, es un agente económico porque realiza una actividad económica. Eso también es innegable desde el punto de vista de la economía. Sus valores no son personales, los valores de la empresa son económicos, no son personales, no son humanos. Entre los más importantes son precisamente retribuir a los inversionistas con dividendos justos, todo lo que la empresa ha ganado, y hacia el exterior cubrir los pagos a los acreedores. Entonces, en la sesión de hoy, en el video de hoy, pretendo generar la discusión y optar a posturas críticas y análisis que ustedes pueden tener desde un punto de vista personal e individual y aportar sus propias conclusiones que deben de ser desarrollados en la guía 2. Les recuerdo que la guía 2 es evaluada y se corresponde a la primera evaluación individual correspondiente al 50% de la clase. Igualmente me vuelvo a poner a la orden de ustedes y que pasen buenas noches. Gracias por su atención.